Bendiciones, hermanos y hermanas. Seguimos meditando en las Escrituras, leyendo en esta oportunidad el libro de Jueces, los capítulos del 13 al 16. Hoy veremos una historia quizás conocida por todos, incluso mucho en el mundo secular, y esta es la historia de Sansón. Pero al mismo tiempo, se dará cuenta que lo que leerá en el relato bíblico el día de hoy, en estos capítulos, quizás es un poco distinto porque aporta muchos más antecedentes que los que usted tiene en su mente o conoce por medio ya sea de la escuelita dominical o las distintas películas que quizás usted haya visto esta historia. También le quiero advertir que hay harto spoiler hoy día en lo que les voy a grabar en este videito, así que si quiere no hay problema, ponga pausa, haga su lectura tranquilo, medite, que el Espíritu Santo le guíe y después vuelva a escuchar algunos comentarios y poner atención en qué podemos meditar o estar meditando el día de hoy. Vamos a ver hoy día, cuando leamos las Escrituras, que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Esto lo hemos leído tantas veces en este libro que de verdad que aflige nuestro corazón. Este es el origen de tanta desgracia. Vemos cómo se han alejado de la ley que el Señor les dejó por medio de Moisés y que al mismo tiempo no han aprendido de lo que ha ocurrido en el pasado. En esta oportunidad el resultado son 40 años a manos de los filisteos. Vemos en este primer capítulo que leeremos, en el capítulo 13, que nuevamente aparece el ángel del Señor, esta vez para anunciar a una pareja que no había tenido hijos, porque la mujer era estéril, que tendrían un hijo. Habría un milagro en medio de sus vidas. Y estos tenían que tener algunos cuidados especiales porque este hijo sería nazareo para el Señor. Nosotros ya leímos los detalles de en qué consiste el nazareato en el libro de Números, capítulo 6. Este debía abstenerse de beber vino o licor, de beber vinagre, jugo de uva, incluso uvas frescas o secas. Y los días que durara el nazareato para el Señor se tenía que dejar crecer el pelo sin cortárselo. En este caso era la vida dedicada para el Señor, era una vida de nazareato. Por lo tanto, estas órdenes serían incluso desde el vientre de su madre. Para aquellos que a veces cuando leemos vamos imaginando lo que estamos leyendo, la mujer nos aporta un dato muy importante sobre el ángel del Señor. Nos dice que su aspecto era como de ángel de Dios, era muy imponente. ¿Se lo puede imaginar? En este caso, eh, ella decía muy asombrada esto. Manoa, el marido de esta mujer, el padre de Sansón, ruega a Dios que envíe nuevamente a este misterioso hombre. Dios escucha su oración en su misericordia y cuando aparece, Manoa le pregunta, ¿eres el hombre que habló a la mujer? Y él respondió, yo soy. Podemos ver nuevamente el poco conocimiento de la ley. Esto es algo que podemos ver claramente. El ángel del Señor, en vez de detallar todas las reglas de cómo debían proceder con el niño en este nazareato, podría haber respondido cuando que estos simplemente tenían que cumplir las indicaciones del nazareato según lo indicado por Moisés. Pero no, vemos que el ángel del Señor detalla paso a paso las distintas consideraciones que estos debían seguir. También hay un dato importante. Cuando Manoah pregunta al ángel del Señor, la respuesta que recibe es, Manoah le pregunta el nombre. ¿Cuál es el nombre del ángel del Señor? Y la respuesta que recibe es, ¿por qué preguntas mi nombre viendo que es maravilloso? Otras versiones dicen, ¿por qué preguntas mi nombre viendo que es admirable? Les quiero compartir un comentario de un libro sobre este punto y cito, dice así, no quiere decir que admirable es su nombre, sino que su nombre es incomprensible para los seres. La raíz hebrea traducida como admirable o maravilloso se refiere a lo que sobrepasa la comprensión o el poder humano. También en la lucha de Jacob con el ángel de Jehová, en un contexto semejante, recordemos que este también rehusó a dar su nombre ante la pregunta de Jacob. Ningún nombre es adecuado para expresar lo que Dios es. También en esta misma palabra en hebreo es utilizada en el Salmo 139, versículo 6, y refleja muy bien el significado de la palabra.
Este dice así: tal conocimiento es demasiado maravilloso, ahí está la palabra, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Qué increíble, ¿no? Lo limitado que es finalmente nuestro entendimiento al respecto de las cosas del Señor. También en el capítulo 14 podemos observar, vamos a observar cómo Sansón no respeta mucho las advertencias de su padre. Dice que él quiere casarse con una mujer de los filisteos. Los padres insisten en que no lo hiciera, pero este también insiste en que se quiere casar con una mujer hija de los filisteos. ¿Por qué? Dice que simplemente le gusta. La traducción literal sería algo así como: ella es recta ante mis ojos, resaltando la importancia que tenía finalmente la vida de Sansón, lo que sus ojos veían y al mismo tiempo lo que él sentía por medio de esto, por sobre la intención siquiera de obedecer las leyes de Dios o el consejo de sus padres. También en este capítulo 14 vemos cómo Sansón era tan fuerte que dice que mata y despedaza a un león como quien mata a un cabrito. Conocemos muy bien nosotros que hay una prohibición de tocar todo animal muerto. Y en este caso vemos cómo Sansón, después de haber matado al león, dice que volvió a ver el cadáver, y cuando volvió a ver el cadáver, habían unas abejas que habían hecho un panal con miel dentro de este león muerto. Nuevamente, Sansón vio que era agradable a sus ojos, lo llevó no solamente a tocar el cadáver, sino que a comer de esta miel, privilegiando el placer por sobre la obediencia a Dios, pecando incluso no solamente él, porque nos dice que llevó y compartió esta miel con sus padres, por lo tanto podríamos decir que su pecado fue extendido e hizo pecar a sus padres, ya que estos no tenían idea de la procedencia de esta miel. También es llamativo que dice que todo este hecho o todo este relato del león ocurre en medio de una viña. Es llamativo porque él estaba solo, había ido a ver o a transitar en medio de esta viña, cuando esta viña, recordemos que todo lo que tiene relación con el nazareato justamente es no comer uvas, no comer pasas, no tomar vino, entonces es algo por lo menos llamativo, dice en este relato. También encontramos en este relato un banquete. En este banquete Sansón declara un enigma o acertijo para los invitados. ¿Cuál era la idea? Era un enigma muy complejo y la idea era poder ganar riquezas a costa de estos invitados. Sin embargo, leemos en el relato que Sansón termina entregando la respuesta de este acertijo a esta mujer que a él le gustaba y lo hace antes del tiempo que él había propuesto para que resolvieran el acertijo. Vemos en este hecho que Sansón lo que hace es ceder ante la presión de esta mujer que a él le gustaba. Ella insistió, insistió, insistió. Si bien él dijo que no muchas veces, terminó cediendo ante la presión de esta. El relato nos dice que Sansón no había entregado esta respuesta ni siquiera a sus padres, pero él se lo declaró porque ella le presionaba mucho. Así dice textual las escrituras. Así que con esto trajo consecuencias y vamos a leer hechos muy lamentables. Usted lo va a poder leer en detalle, pero todo finalmente podríamos decir que parte en este origen. Sansón cedió ante la presión. Por lo tanto, tenemos un punto muy importante para meditar y reflexionar el día de hoy. Muchas veces la presión del mundo será tal que nos sentiremos ya agotados o cansados o sobrepasados por esta presión. Ceder ante esta presión, no importando cuánto hayamos resistido antes, simplemente puede tener consecuencias catastróficas. Creo que al respecto de este punto, bueno es recordar lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo y está relatado en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 13, donde nos dice que más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, es un punto a meditar. Quizás muchas veces sentimos que tenemos dominio propio, que rechazamos las ofertas de este mundo, que no cedemos ante la presión de este mundo, pero qué bueno recordar que de nada sirve si es que no perseveramos hasta el final en no ceder en estas presiones. Es maravillosa su palabra, también vamos a leer en el capítulo 14, en el versículo 4,
que dice así, dice, y su padre y su madre no sabían que esto era del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban Israel. ¿A qué hace referencia este versículo? Los padres no estaban para nada de acuerdo con que Sansón buscara una mujer filistea. Sin embargo, el Señor utilizaría esto, es decir, todo lo que ocurre es parte de un plan de Dios para cumplir sus objetivos. Dios utiliza el pecado finalmente de Sansón, los defectos de Sansón para poder llevar a cabo sus planes. Sansón vamos a ver en este rato que mató más de 1000 filisteos como si nada, y por lo tanto los ojos de los filisteos se posaron sobre Sansón. Finalmente terminaremos nuestra lectura con la famosa y conocida historia de Sansón y Dalila. Veremos que ella es muy persistente y Sansón nuevamente termina cediendo ante la presión de esta. Sobre la historia, creo que es importante resaltar dos puntos. El primero es que Sansón no aprendió de los errores del pasado, es decir, esto no es nuevo en su vida, pero vuelve a ceder ante la presión. Nosotros debemos evitar esto y debemos aprender de nuestros errores del pasado. Nos podemos equivocar y nos vamos a equivocar, pero debemos aprender de estas equivocaciones y evitar volver a cometer estos errores. El segundo punto es que quizás también algo muy llamativo es que apenas lo toman los filisteos detenidos a Sansón ya esté sin fuerza, el relato nos dice que arrancaron sus ojos, aquellos que de cierta forma lo habían acompañado en medio de su vida de pecado, aquellos que podríamos decir incluso que lo llevaron a la condenación, ahora habían sido arrancados en manos de sus enemigos. Al terminar esta historia, vemos cómo los filisteos se burlaban pensando que su dios Dagón les había entregado a Sansón, y esto lo celebraban todos juntos. Y ahí sí que cometieron un error. Una cosa es que Sansón pagara la consecuencia de su propio pecado, pero otra muy distinta era burlarse y manchar el nombre del Dios verdadero. Acá en este relato veremos cómo Sansón hace un ruego al Señor, un clamor, podríamos decir el último clamor de Sansón. Este es llenado de su fuerza una vez más y termina matando más filisteos que los que había matado en toda su vida. Y adicionalmente veremos que no es cualquier filisteo, eran los más importantes, incluyendo los príncipes que estos tenían. Así que hermano, te animo el día de hoy a poder continuar con la lectura. Espero que puedas meditar atentamente en cada versículo, que puedas orar al Señor para que el Espíritu Santo te guíe en una mayor comprensión y que a la luz de poder meditar y analizar las escrituras puedas pensar en tu vida. ¿Cuánto todavía necesitamos que el Señor nos siga corrigiendo? ¿Cuánto necesitamos la guía de su Espíritu Santo para poder vivir conformes a su voluntad? Para no solamente conocer su voluntad, sino que también poder vivirla. Así que te animo y espero que el Señor siga guiando tus pasos. Bendiciones, hermanos y hermanas.